Hola, ¿qué tal, seguidores del Observador en las diferentes plataformas? Bienvenidos a una nueva entrevista, un podcast que compartimos con todos ustedes. Los invitamos a que nos puedan seguir en las diferentes plataformas digitales, revisar las informaciones en observador.cr y también dejarnos sus comentarios sobre los diferentes temas que vamos a estar tratando en esta entrevista que hoy generamos desde la Sabana, en el epicentro quizá del lugar que ha sido noticia en las últimas semanas y que ha generado también parte de este debate nacional muy reciente. Les saluda un servidor, Alan Arroyo, en compañía también de Tomás Gómez en esta ocasión. Hola, un saludo y también en compañía de doña Marta Costa, porque la Contraloría siempre es noticia y más en los últimos días. Así que doña Marta, muchas gracias por recibirnos porque hay muchos temas que conversar. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, sean muy bienvenidos y muchos saludos para toda la audiencia de ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, y quizá uno de los objetivos de la entrevista es que sea muy didáctica, poder explicar las funciones de la Contraloría y traer, por supuesto, sobre la mesa la discusión nacional que se ha ido generando con la ley Jaguar, como la ha nombrado el gobierno, y esa solicitud de referéndum que todavía está en trámite. Pero para comenzar, doña Marta, en esta conversación, ¿cómo podemos describir a la Contraloría de la República? ¿Cuáles son esas principales funciones que ejerce este ente importante en el Estado? Bueno, muchas gracias. Antes de describir las funciones, sí me gustaría contextualizar que la Contraloría General de la República es una institución que fue creada por nuestra Constitución Política como un órgano que es auxiliar de la Asamblea Legislativa para vigilar el uso de los recursos públicos, de la hacienda pública. Y cuando digo eso me refiero a que nos corresponde vigilar el uso de los recursos de la plata de todos los costarricenses. En ese sentido, también la Constitución Política le dio a la Contraloría independencia funcional y administrativa. Eso lo que quiere decir es que le dio independencia para poder organizarse, para poder definir cómo va a fiscalizar, qué va a fiscalizar, o revisar, auditar y con cuáles recursos humanos lo va a hacer. Eso es muy importante, esa independencia de esta institución, porque le permite hacer el trabajo de manera objetiva, imparcial, sin influencias de ninguna índole y desde el punto de vista técnico y legal. Es muy importante para nosotros, recalco, y a nivel internacional, hay una organización de contralorías que promueven esa independencia en este tipo de instituciones. Funciones de la Contraloría, tenemos varias que la Constitución y las leyes pues, nos han establecido, principalmente para fiscalizar ese uso de los fondos públicos o revisarlo o auditarlo o estar viendo que se utilicen de la mejor manera. Tenemos lo que se llaman los controles posteriores y los controles previos. Básicamente, cuando hablamos de lo posterior, nos estamos refiriendo a lo que llamamos auditorías. Esas auditorías son las que revisan cuando ya los actos de la administración se han consumado o cuando, por ejemplo, ya la administración está ejecutando o ha ejecutado los proyectos, los programas, sus funciones. Y en el control previo tenemos las aprobaciones de los presupuestos de las distintas instituciones. Esto lo que quiere decir es que la Contraloría le corresponde aprobar lo que las instituciones proyectan que van a gastar y lo que las instituciones proyectan que les va a ingresar en un año o en el año o en presupuestos extraordinarios. La Contraloría también tiene por su parte otros controles en materia de contratación administrativa, contratación pública, es decir, cuando una institución pública va a hacer un contrato para generar un bien o un servicio, la Contraloría tiene, de previo a que ese contrato se ejecute, que revisar ciertos aspectos. Entonces, tenemos eso, también tenemos la potestad sancionatoria, el tema de las investigaciones. La Contraloría puede recibir solicitudes o denuncias de la ciudadanía o de la Asamblea Legislativa y a través de esas denuncias, cuando estamos en el proceso,
Si detectamos que hay malos manejos, que hay ineficiencias o eventuales actos de corrupción, entonces la Contraloría puede advertir, puede ordenar, puede recordar, puede recomendar o disponer. Entonces, sí, la Contraloría, y aquí estoy hablando en términos bastante generales, pero sí el ordenamiento jurídico o las leyes le han otorgado una gran cantidad de funciones a esta institución, pero con esa finalidad de vigilar el buen uso de los fondos públicos. Y cómo esto le llega o cómo le puede importar esto a la ciudadanía, en qué la afecta, porque yo entiendo que a la Contraloría en muchas ocasiones se le ve como una institución lejana que no está cercana al ciudadano, porque nosotros somos de una naturaleza eminentemente técnica y nuestros reportes, informes, resoluciones que emitimos van directamente a las instituciones públicas o a la Asamblea Legislativa, no van directamente al ciudadano. Nosotros no somos una institución como un EVAIS o como el ICE o como Acueductos, que las personas van a solicitar sus servicios, etcétera, sino que nosotros, a través de nuestros informes y resoluciones, le damos recomendaciones, órdenes, advertencias, recordatorios a la administración, a las instituciones, para que mejoren su gestión, para alertarlos, para que no cometan errores o ilegalidades o no se lleven adelante actos de corrupción, para que los recursos finalmente lleguen a donde tienen que llegar, para más y mejores servicios a la ciudadanía. Es decir, nosotros, el fin último es el bienestar general, pero no tenemos esa relación directa con las personas, sino que vamos a través de las instituciones. Eso quería recalcarlo, y digo yo, cuando, por ejemplo, para poner, digamos, ejemplos también en esto, la Contraloría hace muchos informes en materia de eficiencia, en temas relacionados con la salud, la cobertura de la educación, la calidad del gasto en ciertos programas, etcétera, en el tema de abastecimiento y disponibilidad de agua, en materia de electricidad, etcétera, que finalmente esas mejoras que siempre propone la Contraloría van para el bienestar de todos los costarricenses usuarios de los servicios. Ahora, doña Marta, cuando uno revisa la Constitución, son pocos artículos los que definen lo que es la Contraloría. ¿Cómo se ha convertido la Contraloría entonces en lo que es hoy? Usted habla mucho de las responsabilidades que les dieron vía ley, también está lo que les ha reconocido la jurisprudencia, pero entonces, ¿funciona la Contraloría a partir de elementos que han llegado de otros poderes de la República o también tienen su propia iniciativa para generar sus políticas? Nosotros trabajamos conforme la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Contraloría. Mucho de lo que hoy día hacemos se deriva de la Ley Orgánica de la Contraloría, pero también hay otras funciones que nos asignan otras leyes. Por ejemplo, hay una ley que le asigna a la Contraloría que tiene que revisar y aprobar cánones de algunas instituciones. La Ley General de Control Interno viene y le asigna otras funciones, la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos. O sea, hay todo un marco jurídico que se ha ido construyendo a través de los años que nos asignan funciones. Obviamente, las políticas, las normas de auditoría se han ido construyendo también a nivel nacional dentro de la Contraloría, pero también obedecemos a las normas internacionales. Los estándares de auditoría son internacionales, pero también tenemos los nacionales. Entonces hay que observar todo eso para poder hacer, digamos, trabajos de calidad. O sea, la Contraloría en eso, yo quiero decir, es muy rigurosa técnicamente. Entonces, sí, hay todo un marco jurídico y técnico que nos rige. Sí. Ahora, doña Marta, para entrar en el tema que ha sido noticia en las últimas semanas, este proyecto Ley Jaguar, como se ha conocido, impulsado por el gobierno para ser sometido a referéndum, que es el proceso en el que se está actualmente por dos vías, Asamblea Legislativa y Tribunal Supremo de Elecciones. Quizá para dejarlo de forma clara, doña Marta, de todas estas funciones que usted nos ha explicado brevemente, ¿qué cambiaría? ¿Cuáles son los cambios que ustedes en el análisis técnico han podido observar del proyecto? ¿Qué cambiaría
de esa dinámica que usted nos explica en la Contraloría? Sí, bueno, hay cambios muy importantes. Hicimos todo un análisis riguroso de qué cambia, de qué le borran a los actuales artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría, etc. Básicamente la Contraloría no va a poder en adelante, si esta ley se aprobara, realizar estudios de eficiencia o analizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Eso lo que quiere decir es que no podríamos hacer informes como por ejemplo el que hicimos con el bono proteger, en donde concluimos que el 16% de los recursos del bono se habían entregado a personas que no tenían el perfil o los requisitos para lograrlo. Entonces, ese tipo de estudios que tiene que ver con el costo versus los objetivos alcanzados ya no los vamos a poder hacer. Otro tema es que la Contraloría solamente podría, porque vamos solo a ver la legalidad en el uso de los recursos públicos y lo vamos a ver de manera posterior, es decir, no vamos a poder ir antes a ver ni eficiencia, sino solo legalidad. Y por el otro lado, la Contraloría tampoco va a poder verificar la eficiencia de los la legalidad de los controles, solo la eficiencia. Es como, es un cambio bien interesante porque actualmente, interesante y nefasto, porque actualmente nosotros podemos verificar la legalidad y la eficiencia, tanto en los controles como en el uso de los recursos públicos, que son temas distintos, ¿verdad? Y ahora, pues, en una parte solo una cosa y en la otra solo la otra. Entonces, ahí hay una, digamos, disminución importante de nuestras funciones. El otro tema que me parece que es fundamental mencionar, porque es un cambio, digamos, que nos deja como institución maniatados, para decirlo de alguna manera, es que la Contraloría ya no va a poder hacer evaluaciones o recomendar sobre temas previos. La Contraloría no va a poder utilizar sus herramientas vinculantes. ¿Eso qué quiere decir? Que la Contraloría no va a poder ordenar, no va a poder recomendar, sí va a recomendar, pero solo en temas posteriores. No va a poder ya dar órdenes, porque actualmente las disposiciones nuestras, de nuestros informes, son vinculantes, es decir, son de acatamiento obligatorio para los funcionarios y funcionarias. Ya eso ya no va a ser así. Lo que pasó, doña Marta, con Ciudad Gobierno, con los escáneres, por ejemplo, que ustedes dieron alguna advertencia. No, ya eso no va a ser posible. Ya eso no va a ser posible porque son proyectos que no se habían ejecutado y la Contraloría recibió alertas, denuncias, analiza y dice, bueno, esto hay que alertarlo, encontramos esto. Entonces ya eso ya no, ¿verdad? Eso ya no va a ser posible. Y cuando se dice que todo es a posterior, ¿verdad? Control posterior, tampoco entonces podríamos ir adelante con los controles previos que mencioné anteriormente. Y controles previos son este control constitucional de aprobar presupuestos, ¿verdad? De las instituciones del sector descentralizado ni del sector municipal. Ya como está planteado, doña Marta, ¿ustedes ven esto más allá de las funciones que cambiarían? ¿Lo ven constitucional o ven qué rosa? Bueno, nosotros tenemos inquietudes. Pensamos que hay temas de inconstitucionalidad, pero yo respeto y eso la sala será la que eventualmente tendría que decirlo, ¿verdad? Pero sí vemos temas ahí de roces. Ok, y esos, perdón, son como 4 ejes principales que cambiarían en la Ley Orgánica de la Contraloría. ¿Hay alguno particularmente de esos 4 que a ustedes les genera alerta o les preocupa? Nos preocupa todo. Nos preocupa que no podamos fiscalizar la eficiencia de los recursos públicos ni la legalidad de los controles. Nos preocupa que ya nuestras disposiciones no van a ser vinculantes, que nos cortan toda esa parte de las herramientas preventivas. Cuando el mundo va para allá, nosotros vamos para atrás, ¿verdad? Porque en esta organización mundial a la que pertenecemos y las mismas convenciones interamericanas y la otra de lucha contra la corrupción recomiendan las herramientas preventivas, pues nosotros estaríamos eliminándolas. Nos preocupa el tema también del control posterior que se debilita, porque cuando yo digo control posterior,
este control es importante, ¿verdad? Porque es cuando uno llega después a revisar un proyecto o a revisar cómo se ejecutó un programa, una función, y encontramos que hubo ilegalidades o que hubo un acto ahí de corrupción o que hubo, y entonces hay que hacer todo el proceso sancionatorio y todo. Eso es importante, ¿verdad? Pero ese tema queda debilitado porque cuando hacemos esos informes también emitimos disposiciones vinculantes. Ahora van a ser meras recomendaciones, ¿verdad? Entonces, que la institución va a cumplir o no va a cumplir, será su voluntad si las cumple o no, ¿verdad? Entonces, esa parte a mí me parece que es importante. Lo otro del proyecto es el tema del principio de licitación, que está en nuestra Constitución, que nos preocupa con el tema también que dice la justificación del proyecto, que es para la ciudad gobierno, se va a poder arrendar, comprar, etcétera, sin concurso abierto, obra pública, pero cuando usted lee el articulado no es para la ciudad gobierno, sino que queda abierto. Entonces, esa parte nos preocupa mucho, porque entonces el principio licitatorio para obra pública pues se nos cae, porque entonces no vamos a tener concurso abierto, o sea, la administración va a preferir hacerlo así, pero esto nos parece bastante dañino, porque entonces no vamos a saber si la oferta escogida realmente era la mejor. No vamos a saber si era el mejor precio o la mejor calidad o no sé, ¿verdad? No se va a poder comparar y no va a haber competencia, ¿verdad? Entonces eso afectaría también el principio de valor por el dinero. Entonces sí son temas que consideramos que le suprime competencias importantes a la Contraloría, y por eso es que hemos hablado de desmantelamiento, porque en realidad nos elimina competencias que son importantes y que tanto le han aportado al país. Sí. Doña Marta, en esta discusión y cuando se presenta el proyecto se ha insistido mucho en dos temas: el de ciudad-gobierno, ¿verdad? Agilizar esta idea de centralizar las instituciones en un solo lugar y reducir los alquileres, y la Marina de Limón. Son los dos temas que el Poder Ejecutivo ha planteado en esta discusión. Usted el martes en Asamblea Legislativa y en declaraciones a los medios de comunicación hablaba de intenciones. ¿Qué tipo de intenciones ve usted en esta idea, más allá de estos dos proyectos que han sido, digamos, punto de debate en los últimos meses? Bueno, primero aclarar, porque para mí es muy importante, que la Contraloría General de la República no se opone a esos proyectos. O sea, nosotros nunca nos oponemos a los proyectos de la administración porque es su voluntad llevarlos adelante, y no tenemos por qué decir sí, no nos toca. Eso le corresponde a la administración activa y lo tenemos clarísimo. El tema aquí es un tema de cumplimiento legal, ¿verdad? No es el proyecto en sí, sino la forma en que lo quieren llevar adelante, ¿verdad? La Contraloría considera que esas no han sido las formas, y por eso es el tema. Y decir aquí también que esas no han sido decisiones de Marta Costa, son decisiones de la Contraloría. Aquí no hay decisiones personales. Detrás de mí hay todo un equipo técnico de profesionales que son los que hacen los análisis técnicos. Y cuando la administración no está de acuerdo, cualquiera de los casos, entonces hay las vías democráticas para dirimir diferencias. Habiendo dicho eso, me parece a mí que la intención pues es llevar adelante esos dos proyectos, pero el tema es que están dejándolo abierto para cualquier proyecto de obra pública, ¿verdad? Entonces, nos preocupa sobremanera el principio constitucional de la licitación, nos preocupa el principio constitucional de la aprobación presupuestaria, nos preocupa sobremanera el tema de que ya no vamos a poder analizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, nos preocupa el tema de que ya no vamos a poder usar herramientas vinculantes preventivas. Y bueno, eso va a desmejorar la calidad de los informes, la calidad de los valor agregado a la ciudadanía, y también, por supuesto, los insumos que nosotros llevamos a la Asamblea Legislativa,
como órgano auxiliar que somos de ellos. Doña Marta, y más allá de esos proyectos específicos, ¿qué responden ustedes también cuando hay críticas de otras instituciones, por ejemplo, de que la Contraloría pues tal vez tarda mucho en revisar algo? La Contraloría, hace algún mea culpa también eso, y estaría de acuerdo en hacer alguna revisión legal para hacer, no sé, un poquito más dinámicos, algún tipo de cambio. Sí, me encanta esa pregunta, porque nosotros somos una institución que nos estamos revisando de manera continua. Hemos presentado leyes para mejorar nuestro accionar y nosotros participamos muy activamente con la nueva ley de contratación administrativa, que por cierto apenas tiene 1 año y medio de estarse ejecutando y ya se le quiere, digamos, de alguna manera importante debilitar. Propusimos precisamente disminución en nuestros plazos, etcétera. Pero también aquí, más allá de la Contraloría, hay que ver la administración. ¿Cuánto tardan los procesos en la administración? ¿Por qué la administración ahora, digamos, porque he escuchado quejas sobre la ley? Porque la ley ahora nos obliga a planificar, nos obliga a hacer estudios de preinversión, lo cual no sucedía antes, eso era libre, y eso lo que provocaba era que muchos de los proyectos pues se quedaran en el camino o que terminaran costando muchísimo más en plazos muchísimo más largos. Entonces ahora se quiso incorporar el tema de la obligación de la planificación, sobre todo en los proyectos de obra pública. Quiero también decirles que en los últimos 2 años, si ustedes consultan el SICOP, hay más de 7,000 proyectos adjudicados en materia de obra pública. Entonces yo quiero decir que aquí la Contraloría hizo 2 investigaciones sobre temas relacionados con esos proyectos. Quiero hacer aquí la aclaración que sobre Marina no hizo nada la Contraloría porque nunca eso ha llegado aquí, ni sabíamos de eso. Cuando emitimos la recomendación o el recordatorio, y en el caso de Ciudad Gobierno también fue una denuncia que nos llegó y que emitimos la advertencia. Pero muchos otros proyectos se han aprobado aquí en la Contraloría, muchos otros proyectos los ha aprobado la misma administración. Entonces no se puede decir o concluir así tan fácil de que la Contraloría ha detenido todos los proyectos en este país. Eso me parece que es sumamente faltar a la verdad. ¿Y cómo toma usted cuando dicen que la Contraloría cogobierna? Que no, o sea, yo niego eso, porque el hecho de que nosotros advirtamos o demos órdenes para enderezar, etcétera, eso no es cogobernar. Yo estoy aquí, somos un órgano de control externo, vemos los temas desde afuera. La administración tiene sus propios, digamos, procesos de control, tiene su auditoría interna, etcétera. Pero cogobernar sería estar metida en la institución en el día a día tomando todas las decisiones. Y eso no es así. Mismos controles, doña Marta, que se han ejecutado con otros gobiernos. ¿O hay algo en particular, dicen algunos, con este? Lo único que ha cambiado en el último 1 año y medio fue la Ley General de Contratación Pública, que vino a eliminar excepciones a los procesos licitatorios. También la Contraloría antes autorizaba las contrataciones directas, ahora ya ni eso aprueba la Contraloría, eso lo hace cada administración, ¿verdad? Entonces, no veo que haya cambiado nada. Nosotros trabajamos en el día a día igual, atendemos denuncias, hacemos las auditorías, tenemos un plan que obedece a criterios técnicos, etcétera. Entonces, sí decirles que en las últimas, tal vez, 1.5 décadas, la Contraloría ha volcado mucho más su mirada a los temas preventivos, porque somos conscientes, y esa es la tendencia internacional, de que usted evita costos cuando usted previene. Cuando usted llega y ya los hechos sucedieron y va a recoger los daños, esos daños usted no los recupera, ¿verdad? Entonces, no en la misma cantidad, y además se producen daños de otra índole, ¿verdad? El daño social, etcétera. Entonces, la Contraloría tiene dentro de sus controles constitucionales y dentro de la ley orgánica formas de hacer, digamos, mayor prevención. Pero esto no es de ahora, quiero aclarar eso, esto ya viene de hace muchos años. Ustedes pueden observar eso en nuestras memorias de la institución. Y yo me siento, digamos,
bastante satisfecha de los trabajos que hacemos. Ponemos sobre el tapete temas importantes de manera preventiva, por ejemplo, cuando hemos hablado del cambio climático, de los costos fiscales que los eventos hidrometeorológicos extremos le van a traer al país en los próximos años, o cuando hablamos, por ejemplo, del cambio demográfico y decimos, bueno, pero es que aquí hay que cambiar la recomposición del gasto porque va a haber más gasto en salud, menos gasto en educación, cómo recomponer todo este tema de manera que haya un uso eficiente de los recursos. Eso ya no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Entonces, para nosotros realmente el aporte que podemos dar se va a ver disminuido. Ok, doña Marta, y usted menciona los casos más generales, pero también quería retomar algunos que han vuelto a la mesa en estos días del debate. Se ha mencionado, por ejemplo, lo que terminó siendo el caso Cochinilla, el caso Diamante. Quería preguntarle la defensa que hace la Contraloría de la labor que hizo en esos procesos. Claro, por supuesto, y también se han mencionado casos que son del ámbito de lo privado, se los están achacando a la Contraloría, ¿verdad? Como el caso Aldesa, el caso Yamber, el caso el cementazo. Nosotros no tenemos relación con esos casos porque eso está en otras instancias, en las superintendencias financieras, etc. En el caso Cochinilla, yo expliqué en la Asamblea Legislativa, yo fui 2 veces a comparecer. La Contraloría en su momento hizo 2 informes sobre los temas de viales, muy reveladores. Fueron a CONAVI, fueron a la Asamblea Legislativa, allá se abrió un expediente, una investigación en la Comisión de Ingreso y Gasto, la cual fue archivada un mes antes de que saliera el caso. O sea, sí habíamos participado, actualmente eso está en sede judicial y somos parte en el caso. Está en el caso Diamante y Azteca, esos son casos de crimen organizado. Nosotros no tenemos esas herramientas por medio de las cuales se dieron a conocer esos temas, o sea, llamadas, ¿cómo es que se llaman? Las intervenciones telefónicas o llamadas telefónicas. Nosotros no tenemos esas herramientas, pero además eso no es competencia de la Contraloría General de la República. Entonces, la Contraloría no puede estar en todo porque las competencias también nuestras no son para todo. Sí. Está delimitado. Ahora, doña Marta, usted nos ha dicho, bueno, tiene usted algunas dudas del proyecto, posiblemente a su criterio hay algunas inconstitucionalidades, eso igual tendrá que pasar por la sala. Totalmente. Usted ha rechazado ya de manera pública el debate que le propuso don Rodrigo Chávez con doña Laura Fernández, la ministra de Planificación. ¿Cómo tiene que ser entonces esta discusión que imaginamos va a ir aumentando también en próximas semanas conforme vayan avanzando esos procesos en Asamblea y Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Y qué rol va a jugar la Contraloría también en todo este debate, siendo la parte medular de ese proyecto en discusión? Sí, bueno, nosotros rechazamos el evento del debate porque consideramos que las instancias formales son las que están llevando adelante el debate. Esto se debate en el tribunal, se debate en la sala y se debate en la Asamblea Legislativa y somos respetuosos de nuestro sistema. Por supuesto que la Contraloría está esperando que nos pidan los informes, tanto servicios técnicos como la Sala Constitucional. La Contraloría también eventualmente podría presentar una consulta a la sala, pero todavía no sería el momento. Entonces, sí viene mucho por hacer para la Contraloría. A mí me parece increíble que esta institución esté en esta situación tratando de defender lo que por tantos años hemos aportado al país, pero lo vamos a hacer, porque esto es un gran distractor para este país, ¿verdad? Esto nos distrae de los grandes problemas que tenemos, pero si esas han sido las voluntades y ese es el proceso que hay que seguir, pues lo vamos a llevar adelante. ¿Hay una intención o estrategia política de fomentar esa distracción? Yo eso no lo sé, eso pregúntenlo allá, pero uno percibe esas cosas. Me parece que el país debe considerar también si un poder ejecutivo debería estar diseñando el modelo de control que quiere que se le aplique, porque quien lo aplica es el órgano de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, esos son temas que también uno se pregunta.
Sin embargo, nosotros somos respetuosos de esta voluntad del Ejecutivo de llevar este tema a referéndum. Somos respetuosos de las decisiones que se tengan que tomar en la Asamblea Legislativa. Yo hasta ahora lo que he procurado es explicar cuáles son los cambios que afectan a esta institución y que afectan más allá de la Contraloría, afectan, en mi criterio, nuestro modelo democrático, porque nosotros somos una institución que es parte de ese sistema de frenos y contrapesos y aportamos en el adecuado uso de los recursos que son de todos los costarricenses, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿aflojamos todos estos controles o seguimos como estamos? ¿O quién va a hacer estos controles? No se sabe porque el proyecto tampoco lo indica, ¿verdad? Entonces, este es un tema, yo sí quiero, ¿verdad?, decir, de la Contraloría, pero más allá de esto, hay que reflexionar sobre cuáles son las consecuencias de esto para los recursos públicos, para los recursos de todos los costarricenses, para el sistema democrático y para el país. Doña Marta, mencionaba usted que es la Contraloría como institución también la que hace el trabajo, la que hace algunos procesos, pero ¿cómo ha lidiado usted también con la personalización que se ha hecho de todo en la figura de Marta Costa? Bueno, a ese tema no me voy a referir, porque yo sí, como dije anteriormente, las decisiones no son mías, son de la Contraloría. Este es un tema institucional, no es un tema personal. Y sí, ha habido muchas cosas y todo, pero yo prefiero nunca referirme a esos asuntos. Sí. Llegando casi a la recta final de esta conversación, doña Marta, me quedaba la duda a lo largo de las respuestas que usted ha dado. Y le pregunto de esta forma, ¿cuál es la efectividad de la Contraloría? Cuando usted emite un informe vinculante, una recomendación, ¿qué tan efectivo es ese cumplimiento, ese seguimiento? Y me queda la duda, si más bien requiere la Contraloría más controles, más dientes, más potestades, ¿cómo hacemos ese balance? El balance para nosotros es positivo. Nosotros tenemos un área que le da seguimiento a las disposiciones, a las órdenes, a las advertencias. Somos como, y voy a usar una expresión, como un yuyito ahí detrás de la administración para que cumpla, porque a veces esos cumplimientos, dependiendo del tipo de disposición, pueden ser lentas porque los problemas que tenemos no son tan sencillos a veces, son temas estructurales de fondo que toman tiempo y a veces hasta recursos. Pero entonces se van revisando los plazos, a veces la administración dice, mire, se me presentó tal cosa y no pude, y hay una justificación de fondo buena, la Contraloría amplía los plazos, pero sí le damos seguimiento y tenemos informes de seguimiento que le mandamos a la Asamblea Legislativa y les decimos cuáles son las instituciones que más cumplen y las que menos cumplen. La Contraloría lleva un control, digamos, de los aportes de valor monetarios en algunas auditorías, no en todas, porque no todo se puede colonizar, porque hay muchas cosas de carácter cualitativo, pero sí cuando hemos recuperado terrenos, cuando hemos recuperado platas, cuando hemos detectado riesgos, cuando se han recuperado impuestos o cuando las cuentas están mal clasificadas y resulta que teníamos más ahorros, etcétera, y nosotros tenemos contabilizado esos temas, pero sí hay una efectividad. Claro, si ya esto no es vinculante, pues no vamos a poder medir, digamos, la efectividad, porque no necesariamente van a cumplir. Entonces, ese es un tema interesante. Entonces, en conclusión, doña Marta, eventualmente, si llegara a concretarse esa reforma, ¿qué sería la Contraloría? La Contraloría sería una institución que va a emitir, pero que no va a poder saber si es efectiva o no. Si las administraciones van a cumplir o no, yo no lo sé. Tal vez sí, tal vez no, pero eso va a ser muy dudoso. Si nos cuesta que cumplan siendo vinculantes, porque hay que estar ahí como un yuyo, ¿verdad? Entonces es posible que todo esto sea más laxo, ¿verdad? Entonces yo he dicho la expresión de que esto va a ser una Contraloría pintada en la pared, vamos a estar maniatados, ¿verdad? Y eso es así, o sea, si ustedes leen la ley y comparan artículo por artículo, qué borraron de los artículos, porque no están los artículos derogados, pero sí les borraron partes importantes. Hay otros que los sustituyeron casi por completo.
sí hay efectos negativos para la Contraloría y para el uso de los recursos públicos, para el principio de transparencia, y eso nos preocupa. Y aquí quiero decir, repetir que esto es más allá de la Contraloría General. Por ahí podría ir parte de alguna intención de algún grupo. Bueno, eso yo sobre eso no quisiera opinar, ¿verdad? Pero sí preocupa realmente. Doña Marta, ha sido muy amable, muchas gracias por este espacio. Parte del debate que se está generando en el país, y hay que darle seguimiento a las próximas etapas que vienen en Asamblea Legislativa, en Tribunal Supremo de Elecciones. Y en Sala Constitucional. Y en Sala Constitucional, que esa va a ser clave, ¿verdad? Al final el Tribunal posiblemente llegará a consultar a la Sala, los diputados ya lo han hecho, la Contraloría podría hacerlo, como lo explicaba doña Marta, y será también esa decisión final de los magistrados. Gracias, doña Marta. No, a ustedes las gracias por venir hasta acá, y ojalá que les haya quedado claro a la audiencia el tema. Muchas gracias. Gracias a todos. Los invitamos a que sigan pendientes de las plataformas digitales del Observador, que ingresen a nuestra página y estaremos dándoles más detalles, seguimiento a toda esta discusión que se está generando en el país. Gracias a Alonso Solano también por todo el apoyo técnico. Hasta la próxima.